La falta de perdón y amargura. Es el capítulo número 10 del libro Feeling and Faith. Algunas personas se opondrán a clasificar la falta de perdón como una emoción, porque el perdón, dicen, no es un sentimiento, sino un acto. Aquí está mi defensa para incluirlo en esta sección. Las emociones son más que sentimientos. Son las expresiones de nuestros valores, valoraciones, que afectan los motivos y la conducta. Aunque ciertamente estoy de acuerdo en que el perdón es un acto, tampoco es solo un acto. Hay elementos emocionales en el perdón que con suerte demostraré. La otra cara es que las barreras emocionales a menudo nos impiden perdonar a los demás. La fétida cosecha de la falta de perdón es la amargura, que también es una emoción. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de santificar las emociones debemos lidiar con la falta de perdón y la amargura. A menudo les he dicho a mis compañeros pastores que si predicara sobre el perdón 50 de las 52 semanas en un año, escucharía a casi todos los oídos del auditorio. Por lo general, mis compañeros pastores me corrigen y me dicen que podría predicarlo todos 52 semanas en un año y aún así mantener la atención de todos. El sujeto golpea a casa y golpea fuerte. El perdón es duro. Cualquiera que no haya luchado con el perdón no está consciente. Las heridas reales, las injusticias reales, las heridas y el dolor reales, los pecados y los males reales ocurren y ocurren todo el tiempo. El perdón es un tema siempre presente mientras vivamos con la gente. El no lidiar con el perdón produce amargura, que es un peligro ambiental espiritual para todos los que nos rodean. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos advierte del naufragio. Asegúrate de que nadie deje de obtener la gracia de Dios, que ninguna raíz de la amargura brote y cause problemas, y por ella muchos se contaminen. Nancy Leigh DeMoss transmite la amargura corrosiva que proviene de la falta de perdón. Cita una carta escrita por un hombre cuyo padre lo dejó cuando tenía 2 años. Las últimas líneas cuentan la historia. El odio que sentía por mi papá arruinó mi primer matrimonio y amenaza el segundo. Soy el caparazón de una persona. No tengo ninguna relación cercana. El poder de la falta de perdón es destructivo. La autoevaluación honesta es el lugar donde debemos comenzar si queremos poner un control mortal sobre las emociones impías relacionadas con la falta de perdón y la amargura. Romanos 12:3. El riesgo de autoengaño es alto. Jeremías 17:9. Todos queremos pensar en nosotros mismos como personas que perdonan, pero hagamos la pregunta difícil. ¿Hay alguna amargura en mi vida hacia otra persona? Si la hay, la amargura es el fruto y la falta de perdón es la raíz. La Biblia dice mucho más sobre el perdón y la mayor parte nos hace retorcernos. La inquietud espiritual por lo general nos hace ser teólogos bastante pobres y nos hace contrarios exegéticos. Pero si dejamos que la Biblia sea un martillo cuando se supone que es un martillo y un bálsamo sanador cuando se supone que es un bálsamo sanador, entonces nuestros corazones se romperán y sanarán de acuerdo con la sabiduría divina en lugar de nuestro propio sentido de la conveniencia emocional. Pensamiento bíblico a través de una parábola poderosa. El patrón para mortificar las emociones impías comienza con el pensamiento bíblico. Necesitamos aclarar nuestras cabezas sobre el tema y no hay mejor lugar para comenzar que con la parábola de nuestro Señor en Mateo 18, 21, 35. Es un gran lugar para comenzar porque nos conectamos con la pregunta de Pedro sobre el perdón y luego Jesús nos cuenta una historia que está diseñada para informarnos y movernos hacia el pensamiento correcto
los pensamientos correctos y las acciones correctas. Pedro se acercó y le dijo, comillas, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18:21. Esta pregunta viene en el contexto de las relaciones comunitarias y los pecados dentro de la iglesia, verso 15 al 20. Es una pregunta natural y Pedro se pregunta, ¿cuál es el límite, Señor? Quiero decir, debe haber un límite. El punto de vista rabínico sostenía que uno podía perdonar 3 veces, pero en la 4ª vez no hay perdón. Pedro, sintiéndose generoso y de gran corazón, sugiere 7 veces, según que nunca busca respuesta rápida y fácil, le responden con una bomba y destruye la percepción de generosidad de Pedro, diciendo, no, les digo 7 veces, sino 70 veces 7. Mateo 18:22. Esta respuesta no es un problema de matemática. Está bien, eso equivale 490 veces. Kistemaker subraya el significado completud multiplicada por completud y completud. Jesús no está diciendo a Pedro y a nosotros que el camino del discípulo es el camino del perdón. El perdón marca a los que siguen a Jesús. Jesús luego cuenta una parábola sobre la seriedad del perdón. La parábola se desarrolla en 3 actos, mostrando de todo el verdadero pueblo de Dios ha sido perdonado por mucho más de lo que jamás perdonará. Por tanto, el perdón de corazón es la verdadera indicación de que han recibido el perdón de Dios y lo apreciamos. Título: el primer acto de la parábola. Jesús, Mateo capítulo 18, versículo 23 al 27. Por tanto, el reino de los cielos puede compararse con un rey que deseaba ajustar cuentas con sus siervos. Cuando empezó a ajustar cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos, y como no podía pagar, y su señor le ordenó para ser vendido con su esposa, hijos y todo lo que tenía, y el pago por hacer, para pagar. Entonces el criado se arrodilló y le imploró, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y por compasión de él, el amo de ese siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Había llegado el día del ajuste, de ajustar las cuentas, cuando se abrieron los libros y se saldaron las cuentas. Había llegado ese día. Los esclavos que debían comparecer ante el siervo eran quizás los que habían arrendado propiedades para cultivar. Ahora bien, llegado su cita del 15 de abril con el recaudador de impuestos, un esclavo en particular tenía que ser llevado ante el amo. Su deuda era 10.000 talentos, una estimación conservadora según los estándares económicos actuales, estarían en el vecindario de $1.000 millones. La cantidad, por supuesto, está fuera de los límites de la realidad, pero ese es el punto. Lo que debía el esclavo era una cantidad incalculable. La cantidad es tan astronómica en el ámbito financiero que es increíble, pero en el ámbito de Dios y el pecado es un reflejo exacto de la magnitud de nuestro pecado contra Dios. El punto es que el hombre no tiene forma posible de devolverlo. Según la costumbre del día, el amo vende el sirviente, la esposa y los hijos del sirviente y todos los bienes del sirviente. El punto principal aquí es que el hombre no tenía forma de cubrir sus responsabilidades. Como dice Morris, la venta fue un gesto, no un acuerdo, más que un castigo. No hay posibilidad de ser libre, todo está perdido. La escena nos hace un nudo en la boca del estómago si leemos con un poco de imaginación. En un acto de absoluta desesperación, el sirviente hace lo único que puede hacer. Se cae en el suelo, descarta cualquier apelación a la justicia, pide paciencia y luego promete lo imposible. El maestro se conmueve con compasión por la escena y actúa con gracia. La analogía de la parábola es obvia.
La comparación del maestro refleja el carácter de Dios. El maestro hace más de lo que el hombre pide y muestra una magnanimidad increíble y una misericordia abundante. Cancela las deudas en su totalidad. Una vez más, en el ámbito de las finanzas es un grito increíble de los acontecimientos, pero en el ámbito de pecado y la gracia es un retrato adecuado de la grandeza de la gracia. El segundo acto de la parábola de Jesús, Mateo 18, 28 al 31. Pero cuando ese criado salió, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo comenzó a estrangularlo diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo y te pagaré. Él se negó y fue y le puso en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se angustiaron mucho y fueron y le informaron a su amo todo lo que había sucedido. La escena está diseñada para cautivarnos y sorprendernos. Cuando este siervo abandona la presencia de su amo, debería haberse sentido tan abrumada con la profunda realidad de la misericordia como para estar gritando alabanzas al amo con lágrimas de alegría. En cambio, busca otro sirviente, un igual, un par, que le debe algo de dinero. La cantidad eran 100 denarios, que aunque no era una suma pequeña, era una miseria en comparación con lo que debía y le había sido perdonado. Al ver a su deudor, lo agarró violentamente, lo amenazó de vida y lo metió en la cárcel, imponiendo la misma pena que le acababan de la que acababa de ser liberado. Las palabras que usa el compañero del sirviente son casi idénticas a las palabras que él mismo acababa de usar, lo que movió al amo a la compasión y al perdón, pero las súplicas de clemencia de su compañero lo deja indiferente. La escena es inquietante. El sirviente envía a su compañero a los torturadores sin una pizca de piedad. El que había recibido misericordia ahora actúa en estricta justicia, revelando un corazón pequeño y sin comprender lo que se había hecho por él. Los compañeros de servicio que lo ven están profundamente perturbados por el evento y reaccionan informándolo al maestro. Nuestro Señor, al igual que el profeta Natán, ante el rey David, está preparando su audiencia mientras leemos las palabras de las parábolas. Sacudimos la cabeza con disgusto e incredulidad. ¡Qué tonto! ¿Cómo puede alguien ser tan ciego, tan cruel? No puede hacer los cálculos. El tercer acto de la parábola de Jesús, Mateo capítulo 18, versículos 32 al 35. Entonces su amo lo llamó y dijo: siervo malvado, te perdoné toda esta deuda porque me suplicaste misericordia de tu consiervo. Como yo tuve misericordia de ti, ¿por qué no tuviste misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Y con ira, su señor lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda su deuda. Así también hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdonan a su hermano de corazón. Es un gran drama. El Señor lo llama a la alfombra y lo llama malvado. Tú, esclavo malvado. No se pierda el significado de este adjetivo en relación con lo que dice a continuación. Te perdoné toda esta deuda porque me suplicaste y no deberías haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti. Lo que el amo le había hecho al siervo debería haber sido tan valorado por el siervo que a su vez actuó de manera que mostraba que valoraba la misericordia. Esa actuación de haber sido perdonado por su amo debería reflejarse en actos de misericordia hacia su consiervo. La escena entonces es una parábola escalofriante. Lo que el amo le había hecho al siervo debería haber sido tan valorado por el siervo que a su vez actuara de una manera que mostraba que valoraba la misericordia.
El corazón de la parábola es que debemos actuar con los demás como Dios ha actuado con nosotros. La escena no ha terminado, el maestro de la parábola experimenta una ira justa. ¿Quién lo movió a la ira? El sirviente desdeñó la misericordia del amo exigiendo justicia a otro. La misericordia despreciada produjo una ira santa y candente. El amo entrega al sirviente a los torturadores hasta que todo esté pagado. Dado que el hombre no tenía forma de pagar, esto fue una sentencia de por vida. El idioma implica un castigo eterno. Al exigir justicia, el siervo se aparta de la misericordia. Esta es una parábola escalofriante, pero Jesús no ha terminado del todo. Después del aleccionador final de la parábola, Jesús da a sus oyentes, incluyéndonos a nosotros, la aplicación profética. Tú eres el hombre. Del mismo modo, mi Padre Celestial te hará si no perdonas a tu hermano de corazón. Perdonar de corazón, título. Hay dos cosas que no debemos hacer con estas parábolas. Primero, no debemos minimizar este texto y explicarlo porque creemos en la seguridad eterna. En segundo lugar, no debemos perdernos el elemento emocional del perdón, al que nuestro Señor llama específicamente la atención cuando dice, perdona a tu hermano de corazón. Es decir, con toda sinceridad, con todo lo que somos. Este pasaje presenta la maravillosa oferta de perdón a los pecadores de todas las formas y tamaños. Como dijo Fanny Crosby, el defensor más vil, quien cree realmente, ese momento viene a Jesús, recibe el perdón. Sin embargo, el pasaje también enfatiza una seria amenaza. Se ofrece la gracia ilimitada de Dios para perdonar el pecado y su terrible ira contra todos los que desprecian esta gracia por falta de perdón. Por la falta de perdón se ve amenazada. Jesús enseña sin ambigüedades el terrible destino de ser una persona que no perdona. Jesús nos enseñó en lo que llamamos el Padre Nuestro a orar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos sido perdonados. Hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Luego advierte inmediatamente, porque si perdono a otro su ofensa, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará tus ofensas. Mateo 6, 14, 15. D. A. Carson declara, Jesús no ve ninguna incongruencia en las acciones de un Padre Celestial que perdona tan libremente y perdona tan desapasionadamente, y nosotros deberíamos ser igual. Con el propósito de pensar bíblicamente sobre el perdón, debemos creer verdaderamente en las amenazas contra el no perdón. ¿Por qué es tan difícil el perdón? ¿Por qué es tan difícil perdonar de corazón? ¿Por qué el elemento emocional es tan difícil de dominar? Leemos la parábola, vemos la importancia del perdón y sin embargo a menudo hay una lucha para perdonar a los demás. Si una persona no perdona, es posible que nunca haya aceptado verdaderamente el perdón de Dios por sus pecados, al igual que el siervo. Greg Blomberg escribe, solo aquellos que se apropian del perdón de Dios con una vida de perdonar a otros demuestran que han aceptado genuinamente su perdón. Y Don Carson dice, aquellos que son perdonados deben perdonar. No sean que se muestren incapaces de recibir el perdón. A eso podemos agregar las palabras de Donald Hagner, quien escribe, los discípulos son los perdonados que perdonan. Si las personas no pueden perdonar, es posible que nunca hayan experimentado la misericordia salvadora de Dios en Jesucristo y el perdón de los pecados. Pero realmente no estamos hablando de personas que no van a perdonar y no pueden perdonar. Estamos hablando que luchan emocionalmente por perdonar. Aquí hay una razón para la lucha, el dolor, la herida, el dolor
Puede ser tan grande que produce una barrera emocional, así que justo cuando pensamos que hemos perdonado a un ofensor, una avalancha de emociones nos abruma y luchamos de nuevo. Hay otras razones. A veces podemos pensar erróneamente que nuestro caso es especial. Lo que la otra persona nos hizo es excepcionalmente malo. Para otros, francamente, la falta de perdón es más fácil que el perdón. Nos sentimos cómodos con la falta de perdón, se convierte en un compañero oscuro que justifica nuestra mezquindad y alivia nuestra convivencia. También podríamos tener miedo de que si perdonamos el daño que nos hicieron, será olvidado o minimizado con menos nobleza. Es posible que no perdonemos porque queremos mantener una ventaja sobre otra persona, teniendo algo sobre lo que pesa sobre su cabeza. De todas las razones por las que es difícil perdonar, creo que hay una entre el pueblo de Dios que predomina. El dolor causado por el pecado contra nosotros puede ser tan grande que haya un bloqueo emocional. El dolor, el solo pensar en el pecado trae una avalancha de dolor. Quizás hemos articulado las palabras te perdono, pero justo cuando pensamos que hemos perdonado, una avalancha de emociones nos abruma haciéndonos dudar de la veracidad de nuestras propias palabras. Las heridas parecen frescas, el dolor es punzante y los sentimientos de ira, amargura o inclusive venganza se apoderan de nosotros como una guerra relámpago. Pensar bíblicamente sobre el perdón y cortar la raíz de amargura. Siempre que he aconsejado o predicado sobre el perdón, siempre cubro lo que no es el perdón. Demasiados del pueblo de Dios luchan contra la culpa creyendo que no se ha perdonado a nadie, cuando en realidad no están pensando en el perdón bíblico en absoluto. La siguiente lista está adaptada del sermón de John Piper, que lo tomó prestado del puritano Thomas Watson. El perdón no significa que tratemos las malas acciones como si fueran buenas. El perdón bíblico requiere que el pecado sea llamado pecado y nada más. El perdón no es fingir que lo que sucedió de alguna manera no fue realmente malo. El perdón no significa que no pueda haber ira justa por el mal hecho y dolor causado por los pecados del otro. Debe haber ira justa, sin pecado. El perdón no significa que no haya consecuencias dolorosas por esos pecados. David es el mejor ejemplo. Dios perdonó a David, el pecado de David fue borrado, pero las consecuencias persistieron. Si una persona peca contra nosotros de una manera que requiere la participación de la policía y los tribunales, el perdón no significa borrar las consecuencias legales. El perdón no significa que no haya consecuencias dolorosas por esos pecados. David es el mejor ejemplo. Dios perdonó a David. El pecado de David fue borrado, pero las consecuencias persistieron. Si una persona peca contra nosotros de una manera que requiere la participación de la policía y los tribunales, el perdón no significa borrar las consecuencias legales. El perdón no se ve igual cuando el ofensor no se ha arrepentido. Lucas 17, 3 al 4. Siempre tenemos la obligación de liberar a todos los ofensores de sus deudas ante Dios. Lucas 23, 34. Esto significa que no nos aferramos a las ofensas, no abrigamos malos sentimientos, enojo o amargura. Si el ofensor no se arrepiente, entonces el perdón no se expresa explícitamente y la reconciliación no ocurre. Romanos 12, 19. El perdón es soltar libremente la ofensa, no esperar penitencia, pago o venganza. Esto debería quedar claro en la parábola. El perdón ya no es contar el pecado contra el ofensor. Salmo 130, 4, Miqueas 7, 19. El perdón no es mencionar la ofensa como un punto de contención, controversia o enojo.
Jeremías 31:34, Salmo 103:12. Cada vez que hay una discusión que comienza con algo que sucedió en 1984, sabes que no ha habido perdón bíblico. El perdón reconoce que Dios ha perdonado al ofensor y mostrado misericordia y que Cristo ha pagado la pena de su pecado y ahora hacemos con ese pecado lo que Dios ya ha hecho, perdonándonos unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó. Efesios 4:32. Título: ¿Cómo romper la barrera emocional? Subtítulo: Toma la advertencia seriamente. La alineación emocional comienza tomando en serio las amenazas de nuestro Señor amado contra un corazón implacable. Mateo 6:12, 14:15, 18:35. El mayor riesgo de un espíritu implacable es la pérdida del cielo. Las amenazas se hacen para apoderarse de las emociones. Hay algo en juego aquí que no podemos ignorar, porque pensamos que suena demasiado a obras o no lo suficiente a Jesús. Las personas que no perdonan no serán perdonadas. El perdón es el estilo de vida de los seguidores de Jesús, como nos recuerda De Moss. El perdón no es un método para aprender, tanto como una verdad para ser vivida. Otro subtítulo: mantenga la balanza del pecado en perspectiva. El siguiente aspecto de alinear nuestras emociones con la verdad bíblica es la profunda comprensión que viene directamente de la parábola. Todo el pueblo de Dios ha sido perdonado por mucho más de lo que jamás perdonaremos. Por lo tanto, el perdón del corazón es la verdadera indicación de que hemos recibido el perdón de Dios y apreciamos la majestad y la santidad de Dios. Entonces vemos nuestros pecados por lo que son, deudas impagables contra la santidad divina. Apreciar el perdón de Dios de nuestra deuda de $1.000 millones nos obligará a aliviar las deudas de $100 en nuestra contra. Cuando veamos respirar el aire de la cruz y el amor del Padre en borrar nuestros pecados, lo último que haremos en el mundo será buscar a las personas que nos deben $100. Confianza en la soberanía y la justicia divinas. Anteriormente hablamos sobre la verdad del oxígeno del carácter de Dios, y aquí es donde debemos inspirar profundamente la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas e incluso el dolor causado por otros puede liberarnos de la amargura y la venganza. José nos modeló en Génesis 50:20, comillas: en cuanto a ti, quisiste hacer el mal contra mí, pero Dios hizo para bien, para lograr que muchas personas se mantengan con vida como lo están hoy. Esto no libera a la gente de su responsabilidad moral, pero nos libera para perdonarnos y hacerles el bien. Romanos 12. Agárrese de la soberanía de Dios con una mano y la cruz con la otra. La soberanía de Dios le da fuerza. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan de bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Es la cruz que nos recuerda también nuestro perdón. Colosenses 2:13-14. Y luego nos da poder para perdonar a los demás. Considera el hecho de que Dios juzgó nuestros pecados en la cruz y no los cargamos más. La justicia quedó satisfecha. Si los que han pecado en contra nuestra están en Cristo, entonces su pecado también ha sido tratado en la cruz. Si no están en Cristo, Dios seguirá actuando con justicia a través de su castigo eterno. Entonces, ya sea en la cruz o en el infierno, Dios se ocupará de todos los pecados y podemos dejar a los que nos han lastimado con Él. Romanos 12:19 lo enfatiza: amados, no se venguen nunca, sino que dejen a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El poder del Espíritu y la verdad de la palabra trabajan para darnos lo que necesitamos para perdonar de corazón. En última instancia, la falta de perdón es una cuestión de incredulidad y el perdón es una cuestión de fe.
La falta de perdón es la incredulidad en el perdón misericordioso de Dios para con nosotros en Cristo. La falta de perdón es la incredulidad en las amenazas del Señor Jesús. La falta de perdón es la incredulidad en su poder para proporcionarnos la gracia necesaria para perdonar. El perdón fluye hacia los demás porque apreciamos por la fe lo que Dios ha hecho por nosotros. Está respaldado por la fe en la soberanía de Dios y asegurado por la fe en la justicia de Dios. Estas verdades nos empoderan para perdonar de corazón, superando las barreras emocionales y marchitando las raíces de la amargura. Las palabras de John Piper son poderosas y conmovedoras. La fe salvadora no es simplemente creer que estás perdonado. La fe salvadora significa creer que el perdón de Dios es algo maravilloso. La fe salvadora mira el horror del pecado y luego mira la santidad de Dios y cree que el perdón de Dios es una belleza asombrosa e indeciblemente gloriosa. La fe en el perdón de Dios no significa simplemente la confianza de que estoy libre de culpa. Significa confianza en que esto es lo que más aprecio del mundo. Por eso utilizo las palabras apreciar. La fe salvadora ama al ser perdonado por Dios. Y está el vínculo con la batalla contra la amargura. Puedes seguir guardando rencor si tu fe simplemente significa que estás fuera de peligro, pero si la fe significa estar abandonado, de ser perdonado por Dios, entonces no puedes seguir guardando rencor. Estás enamorado de la misericordia, es tu vida, así que lucha contra la amargura luchando por la fe que se asombra ante el perdón de Dios de tus pecados. Así es como funciona en la vida de un hombre. Recuerdo la noche, fue la peor de mi vida. Finalmente lo resolví. Ella le había sido infiel. Ella había estado mintiendo y todo salió a la luz. Ella había estado con otro hombre. Quería morir. Quería que ella muriera. Quería vomitar. Estaba llorando. Tenía miedo. Lo sentía. Todo era demasiado. Sus palabras fueron frenéticas. Lo siento mucho, por favor. Perdóname, por favor. Entiendo que si me odias, no te culpo, pero por favor, perdóname. Y luego se me ocurrió, una revelación de la verdad se apoderó de mi corazón. Temblando dije, he pecado contra Dios en un día de los que tú has pecado contra mí. Te perdono como Dios me ha perdonado en Cristo. ¿Cómo podría hacer otra cosa? No ha sido fácil, he luchado mucho con todo esto. A veces es más difícil que otras. Pero cuando mi corazón se enoja o se duele de nuevo, me predico Efesios 4:32 a mí mismo, me recuerdo a mí mismo que Dios tiene el propósito en esto. Romanos 8:28 es verdad. Ella ya no carga con su pecado porque Jesús murió por él y lo lavó con su preciosa sangre. Él ha hecho lo mismo con mi pecado. Hemos aprendido a amarnos como pecadores, hemos aprendido mucho sobre la gracia. Fue la verdad soberana de Dios y el poder de la cruz y la verdad de Efesios 4:32 la que me salvó del desastre emocional y nuestro matrimonio del naufragio.